en 72 horas. Entre 28 y 35 drones de ataque pueden despegar desde una sola base oculta y convertir el Caribe en crisis, puertos paralizados, rutas marítimas desviadas y gobiernos exigiendo respuesta. No es teoría, es capacidad lista para golpear primero. Delta 7 por fuera parece rutina, por dentro es un gatillo armado. Y cuando el gatillo está armado, la pregunta no es si habrá impacto, sino quién lo paga primero. Mira este video hasta el final. Suscríbete a Alerta Global. Deja tu like y dime en los comentarios desde qué país nos estás viendo. ¿Y qué crees que debería hacer el alto mando venezolano cuando descubre que su carta puede desaparecer antes del amanecer? 4:17 de la mañana. Hora Venezuela. Un F-16C Fighting Falcon, con el indicativo de llamada Viper 1 y el número de serie 9SOKIL-403, aceleró por la pista de 2.008 metros de la base aérea Soto Cano, en Honduras. El piloto, el capitán Marcus Hall Richardson, llevaba 14 años de servicio en la Fuerza Aérea de Estados Unidos y había acumulado 1.340 horas de vuelo en cazas F-16, incluidas 680 horas en combate real sobre Siria e Irak esta madrugada. Sin embargo, enfrentaba una misión que difería sustancialmente de cualquier otra que hubiera ejecutado antes. Su objetivo no era un búnker fortificado en el desierto, ni una columna de vehículos militares enemigos, sino una instalación completamente nueva en el teatro de operaciones moderno, una base de drones de ataque ubicada en las montañas del estado Bolívar, en el sureste de Venezuela, a aproximadamente 1.240 kilómetros de su punto de partida. Permíteme explicarte por qué esta misión era tan crítica y por qué Estados Unidos había decidido, después de semanas de deliberaciones en los más altos niveles del Pentágono, que esta base específica representaba una amenaza tan grave que justificaba una incursión aérea de penetración profunda en territorio venezolano. La instalación, conocida en los informes de inteligencia estadounidenses como Sitio Delta 7, había sido construida durante los últimos 8 meses con asistencia técnica de asesores extranjeros. Los analistas del Comando Sur habían estado monitoreando su construcción mediante satélites de reconocimiento óptico y de radar de apertura sintética, documentando cada fase del desarrollo. Lo que inicialmente parecía ser simplemente otra base militar convencional, reveló gradualmente su verdadera naturaleza cuando los satélites capturaron imágenes de alta resolución que mostraban pistas de lanzamiento especializadas, hangares con características de almacenamiento de municiones y, lo más preocupante, sistemas de comunicación y antenas de control que coincidían con los perfiles conocidos de estaciones de mando de vehículos aéreos no tripulados de largo alcance. La inteligencia humana confirmó lo que las imágenes satelitales sugerían: la base albergaba entre 28 y 35 drones de ataque de medio y largo alcance. Específicamente, modelos que los analistas identificaron como variantes de exportación mejoradas con capacidades de alcance extendido. Estos no eran pequeños cuadricópteros comerciales modificados que grupos insurgentes habían usado en conflictos anteriores. Eran plataformas sofisticadas, de 600 a 900 kilogramos, capaces de transportar hasta 150 kilos de armamento, con autonomías de vuelo que superaban las 12 horas y alcances operativos de más de 100 kilómetros. Eso significaba que, desde su posición en las montañas de Bolívar, estos drones podían alcanzar objetivos en Colombia, Brasil, Guyana e incluso las islas del Caribe, incluidas instalaciones estadounidenses en Curazao y Aruba. Pero lo que realmente alarmó a los planificadores militares en el Pentágono no era únicamente la capacidad técnica de los drones, sino la inteligencia que indicaba que Venezuela se estaba preparando para utilizarlos en una campaña de ataques coordinados contra infraestructura petrolera en países vecinos y, potencialmente, contra buques mercantes en el Caribe. Los informes de inteligencia señalaban que,
En las últimas 3 semanas, la actividad en la base había aumentado drásticamente los vuelos de prueba. Se habían incrementado de 2 por semana a 4 diarios. Los satélites habían detectado el movimiento de vehículos de transporte de municiones hacia la instalación y, lo más inquietante, interceptaciones de comunicaciones cifradas sugerían que se estaba planificando una operación de gran escala para las próximas 72 horas. El presidente de Estados Unidos había recibido un briefing detallado sobre la amenaza 3 días antes. El asesor de Seguridad Nacional presentó 3 opciones. La primera, una campaña diplomática intensiva para presionar a Venezuela a desmantelar voluntariamente la instalación. La segunda, un ataque con misiles de crucero Tomahawk lanzados desde destructores en el Caribe. Y la tercera, una incursión aérea con cazas F-16 para garantizar la destrucción completa de la base y minimizar el riesgo de daños colaterales en áreas civiles cercanas. El presidente, después de consultar con el secretario de Defensa y el jefe del Estado Mayor Conjunto, optó por la tercera opción. La diplomacia había demostrado ser ineficaz en incidentes previos. Los misiles de crucero, aunque efectivos, carecían de la precisión necesaria para discriminar entre objetivos militares y posibles estructuras civiles en el área montañosa circundante. Una incursión con aeronaves tripuladas ofrecía la flexibilidad de evaluar el objetivo en tiempo real, ajustar las tácticas según fuera necesario y garantizar que solo se destruyeran instalaciones militares legítimas. La orden de ejecución llegó al Comando Sur 36 horas antes del despegue de Richardson. Los planificadores de operaciones trabajaron incansablemente durante ese periodo, analizando cada aspecto de la misión. Estudiaron las rutas de vuelo óptimas que minimizarían la exposición a los sistemas de defensa aérea venezolanos. Calcularon los perfiles de vuelo que permitirían a los F-16 penetrar el espacio aéreo enemigo volando bajo utilizando el terreno montañoso para enmascarar su aproximación. Identificaron las frecuencias de radar que los venezolanos probablemente utilizarían y programaron las contramedidas electrónicas apropiadas. Seleccionaron el armamento específico que cada caza transportaría, equilibrando la necesidad de capacidad destructiva con las limitaciones de peso y alcance. Y quizás lo más importante, eligieron cuidadosamente a los pilotos que ejecutarían la misión. Richardson no fue seleccionado por casualidad. Su historial incluía 47 misiones de ataque de precisión en zonas hostiles, con una tasa de éxito del 96% en alcanzar y destruir objetivos designados. Había demostrado una capacidad excepcional para mantener la calma bajo fuego enemigo, tomar decisiones tácticas acertadas en fracciones de segundo y liderar formaciones de cazas en entornos complejos y peligrosos. Su comandante de escuadrón lo describió en evaluaciones como el piloto más técnicamente competente y tácticamente astuto bajo su mando. Además, Richardson había completado entrenamiento avanzado en supresión de defensas aéreas enemigas, combate aéreo nocturno y navegación de baja altitud en terreno montañoso. Todas habilidades críticas para esta misión específica. La formación que despegaría esa madrugada consistía en 4 F-16C, cada uno configurado con una carga de armamento especializada. Richardson, como líder de vuelo, transportaba 2 bombas guiadas por láser GBU-1 Payway-2 de 270 kg, 4 misiles aire-aire AIM-120, AMRAAM para defensa propia, un pod de designación de objetivos N, AQ-3, Sniper para adquisición y seguimiento de blancos y 2 tanques externos de combustible de MILTA-L cada uno para extender su alcance operativo. Los otros 3 F-16 llevaban cargas similares con variaciones menores. El capitán Jennifer Blade Morrison, su número 2, transportaba bombas de penetración GBU-24, diseñadas específicamente para destruir búnkeres fortificados. El teniente comandante David Venom Chen llevaba municiones de racismo CBU-87 efectivas
para neutralizar múltiples objetivos distribuidos en un área amplia como las pistas de lanzamiento de drones. Y el capitán Robert Ghost Thompson, cerrando la formación, transportaba misiles aire-tierra AGM-65 Maverick, ideales para destruir vehículos de apoyo, sistemas de radar y estructuras reforzadas. El F-16 Fighting Falcon que Richardson pilotaba era una máquina extraordinaria, representando más de 4 décadas de evolución en diseño de cazas tácticos. Con un motor turbofan Pratt & Whitney F1P-239, capaz de generar 29.000 libras de empuje con post quemador. El avión podía alcanzar velocidades superiores a Mach 2, aproximadamente 2,400 km, a gran altitud. Su diseño aerodinámico le proporcionaba una relación empuje-peso excepcional de 1:9:1, con carga de combate completa, permitiéndole acelerar verticalmente y ejecutar maniobras de combate cerrado que la mayoría de los cazas no podían igualar. El radar AN/APG-68B, instalado en su nariz, era capaz de detectar objetivos aéreos a distancias superiores a 150 kilómetros y objetivos terrestres a más de 80 kilómetros, proporcionando al piloto una conciencia situacional incomparable. Pero quizás más importante que las especificaciones técnicas puras era la integración de sistemas que hacía del F-16 una plataforma tan letal. El sistema de control de vuelo fly-by-wire permitía al piloto concentrarse en la táctica y el empleo de armas, mientras la computadora de vuelo manejaba automáticamente la estabilidad de la aeronave, incluso en maniobras extremas que habrían sido imposibles de ejecutar manualmente. El sistema de visualización Head-Up Display proyectaba información crítica de vuelo y combate directamente en el parabrisas del piloto, permitiéndole mantener los ojos fuera de la cabina mientras monitoreaba velocidad, altitud, orientación y estado de armas. El casco de visualización integrado, Joint Helmet Mounted Queen System, permitía a Richardson designar objetivos simplemente mirándolos, enviando comandos a los misiles con movimientos naturales de cabeza, en lugar de maniobrar todo el avión para alinear el objetivo. Richardson completó las verificaciones previas al vuelo sistemáticamente, revisando cada sistema crítico. Confirmó que los 2 motores generaban parámetros normales de temperatura y presión. Verificó que las superficies de control respondían correctamente a los comandos de la palanca y los pedales. Comprobó que el radar funcionaba en todos sus modos operativos. Revisó que todas las armas estaban correctamente montadas, que sus sistemas de guía habían completado las alineaciones iniciales y que los fusibles estaban configurados apropiadamente. Confirmó que el sistema de navegación inercial estaba alineado con una precisión de 0.33 millas náuticas, garantizando que sus coordenadas de posición serían exactas durante todo el vuelo. Y verificó que los sistemas de contramedidas electrónicas, incluidos los dispensadores de chaff y bengalas, estaban cargados y listos para desplegar. A las 4:32 de la mañana, Richardson recibió la autorización final de torre de control. Avanzó el acelerador completamente hacia adelante. Activó el FOD quemador y sintió la oleada familiar de empuje que lo presionaba contra el respaldo del asiento ectable. El F-16 aceleró por la pista, las luces de navegación parpadeando en la oscuridad previa al amanecer. El rugido del motor reverberando sobre la base dormida, a 230 km. Richardson tiró suavemente de la palanca. El tren de aterrizaje principal dejó el concreto, seguido un segundo después por la rueda de nariz. El caza ascendió en un ángulo de 20 °, las luces de la base desapareciendo rápidamente debajo, mientras Richardson retraía el tren de aterrizaje y reducía el postquemador a potencia militar estándar. Los otros 3 F-16 despegaron con intervalos de 45 segundos, uniéndose a Richardson en formación cerrada a 3.000 metros de altitud, con la formación completa. Richardson estableció rumbo 160 directamente hacia el sureste, hacia Venezuela. La ruta de vuelo que los planificadores habían diseñado
los llevaría inicialmente sobre aguas internacionales del Mar Caribe, manteniéndose fuera del alcance de los radares costeros venezolanos. Después de 780 TAS sobre agua, cruzarían la costa venezolana en un punto remoto donde la cobertura de radar era mínima, penetrando el espacio aéreo a baja altitud para evitar detección. Desde ese punto de entrada volarían 460 kilómetros adicionales tierra adentro, siguiendo valles montañosos que proporcionarían enmascaramiento natural contra radares de búsqueda hasta alcanzar el área objetivo en las montañas de Bolívar. Durante la fase de crucero sobre el Caribe, Richardson mantuvo la formación a 9.000 metros de altitud, volando a 850.000 km para conservar combustible. Esta era la parte más tranquila del vuelo, permitiéndole revisar mentalmente cada fase de la misión, visualizar las acciones que tomaría durante el ataque y repasar los procedimientos de emergencia para cada contingencia posible. Verificó periódicamente el estado de combustible, confirmando que el consumo coincidía con las proyecciones planificadas. Monitoreó las comunicaciones de radio, escuchando los informes de situación del avión E-3 Sentry AWACS, que orbitaba 400 kilómetros al norte, proporcionando cobertura de radar de largo alcance y coordinación táctica para la misión. A las 5:47 de la mañana, cuando la formación estaba a 120 kilómetros de la costa venezolana, Richardson ejecutó la transición a perfil de penetración de baja altitud. Empujó la palanca hacia adelante, iniciando un descenso pronunciado que llegó a los 4 F-16, desde 9.000 metros hasta apenas 150 metros sobre las olas del Caribe en menos de 3 minutos. A esa altitud extremadamente baja, los cazas eran prácticamente invisibles para los radares de búsqueda aérea venezolanos, ocultos por la curvatura del horizonte y por el desorden de retornos de radar que las olas oceánicas generaban. La formación se dispersó, aumentando la separación lateral a 2 kilómetros entre cada avión, reduciendo así la firma de radar colectiva y minimizando el riesgo de que un solo misil pudiera dañar múltiples cazas. Volar a 150 metros sobre el agua a 900 kilómetros requería concentración absoluta. A esa velocidad y altitud, Richardson tenía menos de un segundo para reaccionar ante cualquier obstáculo o cambio en las condiciones de vuelo. Mantenía los ojos constantemente en movimiento, escaneando el horizonte adelante, verificando los instrumentos de vuelo, monitoreando las pantallas tácticas que mostraban la posición de los otros cazas de su formación. Sus manos y pies realizaban ajustes constantes y minúsculos en los controles, manteniendo el F-16 en la altitud precisa, respondiendo a las corrientes de aire que hacían botar y vibrar el avión. Era agotador física y mentalmente, pero era esencial para el éxito de la misión. A las 6:33 de la mañana, los 4 F-16 cruzaron la costa venezolana exactamente en el punto planificado, una sección remota del litoral donde los acantilados rocosos ascendían directamente desde el mar. Richardson tiró de la palanca elevando el caza para superar los acantilados de 200 metros. Luego empujó hacia adelante nuevamente, descendiendo al valle estrecho que se extendía tierra adentro. Ahora estaban en territorio hostil y cada segundo aumentaba el riesgo de detección. El sistema de alerta radar de Richardson, diseñado para detectar cuando radares enemigos lo iluminaban, permanecía silencioso, confirmando que hasta el momento no habían sido detectados. Pero sabía que eso cambiaría eventualmente. Venezuela operaba una red de radares de vigilancia aérea distribuidos por todo el país, y aunque los F-16 estaban volando bajo, eventualmente algún radar los detectaría. El terreno sobre el que volaban ahora era espectacularmente accidentado. Montañas escarpadas se elevaban a ambos lados del estrecho valle, sus cimas frecuentemente ocultas por nubes bajas. Richardson navegaba siguiendo las proyecciones del terreno en su pantalla de navegación, que mostraba el perfil tridimensional del paisaje basándose en datos satelitales precisos. Cada pocos minutos el valle que seguían se ramificaba o convergía con otros valles, y Richardson ejecutaba los giros necesarios para mantener la ruta planificada, siempre permaneciendo en las secciones más bajas del terreno.
usando las montañas como escudos naturales contra radares distantes. A las 6:41 de la mañana, cuando la formación estaba a 180 kilómetros del objetivo, el sistema de alerta radar de Richardson detectó la primera emisión enemiga, una estación de radar de vigilancia aérea. Probablemente un sistema de largo alcance ubicado en una montaña elevada al oeste. Había iluminado brevemente su F-16 con un barrido de radar. La alarma sonó en sus auriculares, un tono agudo y pulsante que indicaba radar de búsqueda. Richardson verificó la pantalla de amenazas que mostraba la dirección aproximada de la emisión de radar y clasificaba el tipo de sistema. No era un radar de control de fuego, simplemente un radar de búsqueda, lo que significaba que los venezolanos probablemente habían detectado algo, pero aún no habían identificado qué era, ni habían preparado armas para atacarlo. Richardson transmitió a su formación usando comunicaciones encriptadas de corto alcance. Viper 1. Tenemos Spike de búsqueda desde el oeste. Mantengan la formación y continúe en perfil bajo. Prepárense para medidas evasivas y escalan a rastreo. Los otros 3 pilotos confirmaron con clics dobles de micrófono, manteniendo silencio de radio para minimizar emisiones detectables. Richardson sabía que este era el momento crítico. Los venezolanos ahora sabían que había algo en su espacio aéreo, pero probablemente no podían mantener un rastreo firme debido a la baja altitud de los F-16 y la interferencia del terreno montañoso. Si permanecían bajos y mantenían velocidad, podrían alcanzar el objetivo antes de que las defensas venezolanas pudieran reaccionar efectivamente. Durante los siguientes 18 minutos, los sistemas de alerta radar detectaron emisiones adicionales de 3 radares diferentes, cada uno intentando localizar y rastrear los contactos que aparecían intermitentemente en sus pantallas, pero ninguno logró establecer un rastreo continuo. Los V-6 volando a velocidades que excedían los 950 km/h, altitudes que variaban entre 100 y 300 metros sobre el suelo. Entraban y salían de la cobertura de radar tan rápidamente que los operadores venezolanos no podían determinar qué estaban viendo exactamente. Las computadoras de radar configuradas para filtrar retornos falsos causados por aves o condiciones atmosféricas frecuentemente descartaban los contactos intermitentes de los F-16 como anomalías, retrasando aún más el reconocimiento de que aeronaves hostiles habían penetrado profundamente en el espacio aéreo venezolano. A las 6:59 de la mañana, Richardson y su formación alcanzaron el punto de inicio del ataque ubicado a 45 kilómetros al noroeste del objetivo. Este era el punto donde la misión transicionaba de infiltración a ataque directo. Richardson ejecutó un ascenso brusco, llevando su F-16 desde 200 metros sobre el valle hasta 3.500 metros en menos de 40 segundos. Este pop-up le proporcionaba la altitud necesaria para que el pod de designación de objetivos pudiera observar el área objetivo y para que las bombas guiadas tuvieran suficiente energía cinética para alcanzar sus blancos con precisión. Los otros 3 F-16 ejecutaron maniobras similares ascendiendo desde el enlascaramiento del terreno hasta posiciones de ataque, cada uno separado por tiempo y espacio para dificultar la respuesta defensiva venezolana. Mientras ascendía, Richardson activó el pod sniper, apuntándolo hacia las coordenadas del objetivo. La cámara infrarroja de alta resolución del pod inmediatamente adquirió una imagen clara de la base de drones, todavía parcialmente oscurecida por la penumbra del amanecer, pero visible claramente en el espectro infrarrojo. Richardson vio exactamente lo que los informes de inteligencia habían descrito: 3 hangares grandes, cada uno lo suficientemente grande para albergar 10 a 12 drones. 6 pistas de lanzamiento, cada una de 200 metros de longitud, equipadas con sistemas de catapulta para lanzar los drones no tripulados. Un complejo de edificios que claramente servía como centro de mando y control, identificable por las múltiples antenas de comunicación en su techo, depósitos de combustible y municiones ubicados estratégicamente al perímetro de la instalación,
y dispersos por toda el área. Vehículos de apoyo, generadores eléctricos y sistemas de radar de vigilancia local. Richardson designó su primer objetivo: el hangar central, que según la inteligencia albergaba la mayor concentración de drones operativos, usando el cursor en su pantalla táctica. Colocó el punto de designación láser directamente en el centro del techo del hangar. El sistema de armas confirmó la adquisición del objetivo y calculó automáticamente el punto de liberación óptimo para la primera bomba GBU-12. Richardson mantuvo su trayectoria de vuelo, aproximándose al objetivo mientras monitoreaba la cuenta regresiva de distancia en su pantalla. A-12-12. Su sistema de alerta radar detectó la activación de un radar de control de fuego, un sistema de misiles antiaéreos que había identificado su F-16 como amenaza y estaba preparándose para disparar. La alarma cambió a un tono más urgente y continuo. Richardson sabía que tenía tal vez 20 a 30 segundos antes de que el misil fuera lanzado. No podía abortar ahora. Estaba demasiado cerca del objetivo. En cambio, presionó el botón de liberación de contramedidas, dispensando una ráfaga de chaff, miles de tiras metálicas que crearían ecos de radar falsos y bengalas infrarrojas que engañarían a cualquier misil guiado por calor. Simultáneamente activó el sistema de guerra electrónica del F-16, que comenzó a transmitir señales de interferencia diseñadas para degradar la efectividad del radar enemigo. A 8 kilómetros del objetivo, el sistema de armas indicó que había alcanzado el punto de liberación óptimo. Richardson presionó el botón de liberación de armas. La primera bomba GBU-12 se separó del ala izquierda del F-16 con un clunk mecánico audible, incluso sobre el rugido del motor. La bomba, pesando 230 kilos, cayó inicialmente en trayectoria balística. Luego desplegó sus alerones de guía y comenzó a ajustar su trayectoria guiándose hacia el punto de designación láser que Richardson mantenía sobre el hangar objetivo. 3 segundos después, Richardson liberó la segunda GBU-12 designándola para el segundo hangar, con las bombas en camino hacia sus objetivos. Richardson ejecutó un giro de alta G hacia la izquierda, alejándose del área objetivo para evitar el alcance de los sistemas de defensa aérea. Las fuerzas de aceleración lo presionaron brutalmente contra el asiento, haciendo que cada movimiento requiriera esfuerzo consciente. Su traje anti-G se infló automáticamente, comprimiendo sus piernas y abdomen para evitar que la sangre se acumulara en sus extremidades inferiores, lo que habría causado pérdida de conciencia. A través de la visión túnel inducida por las fuerzas G, Richardson mantuvo la vista en sus instrumentos, ejecutando el giro de escape exactamente como lo había planificado. Detrás de él, la primera bomba GBU-12 impactó el techo del hangar central exactamente 31 segundos después de ser liberada. La ojiva de 192 libras de explosivo tritonal detonó con una fuerza devastadora, penetrando el techo de metal reforzado y detonando dentro del hangar. La explosión primaria fue seguida inmediatamente por explosiones secundarias masivas. Mientras el combustible de aviación almacenado en el hangar se encendió y las municiones montadas en varios de los drones detonaron en reacción en cadena. Una bola de fuego naranja y negra se elevó 200 metros en el aire, visible a kilómetros de distancia. Fragmentos de metal, hormigón y equipo destruido fueron lanzados en todas direcciones. Cuando el humo comenzó a disiparse parcialmente, el hangar simplemente ya no existía, reemplazado por un cráter humeante rodeado de escombros en llamas. La segunda bomba impactó el segundo hangar 4 segundos después, produciendo resultados igualmente devastadores. Morrison, volando 3 kilómetros al sur de Richardson, había liberado sus 2 bombas GBU-24 de penetración sobre el complejo de mando y control. Estas bombas más pesadas, diseñadas específicamente para penetrar estructuras fortificadas, perforaron el techo reforzado del edificio antes de detonar sus ojivas de 430 kilos en el interior, colapsando completamente la estructura.
y presumiblemente eliminando a todo el personal que se encontraba dentro. Coordinando las operaciones de la base, Chen liberó sus municiones de racismo CBU-87 sobre las pistas de lanzamiento de drones. Cada bomba se abrió a 300 metros sobre el suelo, dispersando 202 submuniciones BL-197 sobre un área de 200 por 400 metros. Las submuniciones, cada una capaz de penetrar 12 centímetros de acero, detonaron en una secuencia rápida que sonó como palomitas de maíz amplificadas 1000 veces. Las pistas de lanzamiento fueron devastadas con cráteres cada pocos metros que las hicieron completamente inutilizables. Varios drones que estaban siendo preparados en las pistas fueron destruidos, sus estructuras de fibra de carbono destrozadas por las explosiones. Thompson, utilizando los misiles Maverick, identificó y destruyó sistemáticamente objetivos secundarios. El primer misil impactó el depósito de combustible principal, creando una explosión que envió una columna de humo negro denso a más de 500 metros de altura. El segundo misil destruyó el principal sistema de radar de vigilancia de la base. El tercero eliminó el generador eléctrico principal, sumiendo cualquier sistema superviviente en oscuridad. Y el cuarto impactó un edificio que la inteligencia había identificado como depósito de repuestos y equipamiento técnico. En menos de 90 segundos, la base de drones venezolana había sido efectivamente destruida. Los 3 hangares principales estaban en llamas o completamente demolidos. El centro de mando y control estaba colapsado. Las pistas de lanzamiento estaban inutilizadas. Los sistemas de soporte críticos habían sido eliminados. Cualquier dron que hubiera sobrevivido a los ataques directos estaba ahora inoperativo, sin instalaciones de mando, combustible, municiones o capacidad de lanzamiento. Pero la misión aún no había terminado. Richardson y su formación ahora tenían que extraerse del espacio aéreo venezolano y regresar a Honduras. Y las defensas aéreas venezolanas, ahora completamente alertadas, harían todo lo posible para derribarlos. Mientras Richardson completaba su giro de escape y descendía nuevamente a baja altitud, su sistema de alerta radar detectó múltiples amenazas convergiendo en su posición. 2 baterías de misiles superficie-aire S-300, ubicadas a 45 y 60 kilómetros al norte, y respectivamente, habían activado sus radares de control de fuego y estaban preparando misiles para lanzamiento. 3 cazas Su-30 venezolanos habían despegado de una base cercana y se dirigían a velocidad máxima hacia el área del ataque, intentando interceptar a los F-16. Durante su egreso, Richardson evaluó la situación en fracciones de segundo. Los misiles S-300 eran la amenaza inmediata más peligrosa. Con un alcance de 150 kilómetros y velocidades que excedían Mach, podían alcanzar su formación en menos de 2 minutos si eran lanzados. Los Su-30, aunque peligrosos, tomarían al menos 8 a 10 minutos en alcanzar una posición de disparo, tiempo suficiente para que los F-16 se alejaran si actuaban rápidamente. Richardson transmitió órdenes concisas. Viper 1 a todos los elementos, S-300 activos al norte y ejecuten patrón de evasión delta. Desciendan a perfil ultra bajo, velocidad máxima. Dispersen a Simo. Growl. Necesito supresión electrónica en esos emisores ahora. La última parte de su transmisión estaba dirigida al EA-18G Growler, un avión de guerra electrónica que había estado orbitando en espacio aéreo internacional fuera del alcance de las defensas venezolanas, específicamente para proporcionar apoyo en caso de que la misión encontrara resistencia significativa. El Growler respondió inmediatamente, aumentando la potencia de sus sistemas de interferencia a niveles máximos y enfocando las emisiones directamente en las frecuencias que los radares S-300 utilizaban. En las estaciones de control de los sistemas de misiles venezolanos, las pantallas de radar súbitamente se llenaron de ruido electrónico. Los retornos reales de los F-16, ahogados por señales falsas e interferencia coordinada.
Los 4 F-16 descendieron violentamente a altitudes que no excedían 80 metros sobre el terreno, volando a velocidades que rozaban los 1100 km/h, al límite de lo que era seguro a esa altitud. Richardson navegaba siguiendo valles estrechos, ocasionalmente virando bruscamente para mantenerse detrás de crestas montañosas que bloqueaban líneas de visión de radar. A esa altitud extrema y con la guerra electrónica del Growler degradando sus sensores, los operadores de los sistemas 300 no pudieron establecer las soluciones de disparo necesarias para lanzar con probabilidades razonables de impacto. Después de 3 intentos fallidos, los comandantes de batería decidieron no desperdiciar misiles en disparos de baja probabilidad, los Su-30 venezolanos. Sin embargo, no se desalentaron tan fácilmente. Los 3 cazas, pilotados por los oficiales más experimentados disponibles, continuaron persiguiendo a la formación de F-6, intentando acortar la distancia lo suficiente para alcanzar el alcance de lanzamiento de sus misiles R-77. Richardson monitoreaba sus posiciones en su pantalla táctica, datos proporcionados por el avión AWACS, que rastraba toda la situación desde su posición segura. Los Su-30 Tarianta estaban a 95 km y cerrando a una velocidad relativa de aproximadamente 300 km/h, lo que significaba que alcanzarían el alcance de lanzamiento de misiles en aproximadamente 12 minutos. Richardson realizó cálculos mentales rápidos. Su formación estaba ahora a 340 kilómetros de la frontera con el espacio aéreo internacional sobre el Caribe. A su velocidad actual de 11 km/h, alcanzarían aguas internacionales en aproximadamente 18 minutos. Los Su-30 alcanzarían el alcance de disparo en 12 minutos, dándoles una ventana de 6 minutos para intentar derribar a los F-16 antes de que escaparan. Era ajustado, pero factible, especialmente si los F-16 podían mantener su perfil de vuelo ultra bajo, lo que dificultaría que los radares de los Su-30 los rastrearan efectivamente contra el desorden del terreno. A las 7:14 de la mañana, cuando la formación estaba a 180 km de seguridad, los Su-30 alcanzaron finalmente una posición desde la cual sus pilotos creyeron tener soluciones de disparo viables. El líder venezolano lanzó 2 misiles R-77 hacia los contactos de radar intermitentes que sus sistemas detectaban. Los misiles aceleraron a Mach 4 sus buscadores de radar activo, escaneando el espacio adelante, pero rastrear objetivos pequeños y rápidos. Volando así en altitud extremadamente baja contra un fondo de montañas y valles que generaban sus propios retornos de radar, resultó ser más allá de las capacidades de los misiles. Ambos R-77 perdieron el rastreo a mitad del vuelo, sus algoritmos de guía confundidos por la interferencia electrónica continua del Growler y por la geometría desfavorable del compromiso. Los misiles finalmente se autodestruyeron después de agotar su combustible sin haber alcanzado objetivos. Los pilotos venezolanos, frustrados pero determinados, continuaron la persecución lanzando 4 misiles adicionales en los siguientes 5 minutos. Ninguno logró impactar. La combinación de vuelo de baja altitud extrema de los F-16, interferencia electrónica intensiva y la habilidad táctica de Richardson y su formación para utilizar el terreno como escudo, resultó ser más efectiva que cualquier contramedida individual. A las 7:22 de la mañana, los 4 F-16 cruzaron la costa venezolana y emergieron sobre las aguas del Caribe. Oficialmente en espacio aéreo internacional, los Su-30 venezolanos, habiendo agotado la mayor parte de su combustible en la persecución de alta velocidad y sin autorización para violar el espacio aéreo internacional, miraron hacia el sur y regresaron a su base. Richardson permitió que una pequeña sonrisa cruzara su rostro por primera vez desde el despegue. Viper 1 a todos los elementos. Buen trabajo. Equipo. Formación en crucero. Rumbo 300 ascenso a 10.000. Regresamos a casa. La tensión que había mantenido sus músculos rígidos durante las últimas 2 horas comenzó a disiparse.
Ascendió su F-16 a una altitud cómoda de 3.000 metros. Redujo la velocidad a un crucero económico de 750 km y permitió que su ritmo cardíaco comenzara a normalizarse. El vuelo de regreso a Honduras transcurrió sin incidentes. Richardson y su formación aterrizaron en Sotocano a las 8:47 de la mañana, 3 horas y 15 minutos después de haber despegado. Mientras rodaba hacia el área de estacionamiento, Richardson podía ver a su comandante de escuadrón y a varios oficiales de inteligencia esperando para el debriefing inmediato. El proceso de debriefing tomaría horas. Cada piloto describiría cada fase de su misión en detalle excruciante. Las grabaciones de video de los pods de asignación serían analizadas frame por frame. Los datos de telemetría de los aviones serían descargados y examinados. Los analistas de inteligencia evaluarían el daño causado al objetivo, basándose en imágenes satelitales post-ataque, y los planificadores militares utilizarían toda esta información para refinar tácticas y procedimientos para futuras operaciones similares. Las imágenes satelitales tomadas 4 horas después del ataque confirmaron el éxito devastador de la misión. De los 3 hangares principales, 2 estaban completamente destruidos, reducidos a montones de escombros retorcidos y ennegrecidos. El tercer hangar había colapsado parcialmente con su techo derrumbado y sus paredes laterales caídas hacia adentro. El centro de mando y control era simplemente un cráter rodeado de hormigón pulverizado. Las 6 pistas de lanzamiento estaban perforadas con cráteres cada pocos metros, completamente inutilizables. Los depósitos de combustible habían sido consumidos por incendios que continuaron ardiendo durante más de 18 horas. Los analistas estimaron que entre 28 y 32 drones habían sido destruidos, ya sea directamente por las bombas o indirectamente por las explosiones secundarias y los incendios. Los sistemas de soporte críticos, incluidos radares, generadores y equipos de comunicación, habían sido eliminados. Y lo más significativo, el complejo no podría ser reparado y puesto en servicio operativo nuevamente en menos de 12 a 18 meses, incluso con esfuerzos intensivos de reconstrucción. El costo para Venezuela era sustancial. Los drones destruidos representaban una inversión de aproximadamente 420 millones de $. La infraestructura de la base, incluidos los hangares especializados, las pistas de lanzamiento equipadas y los sistemas de mando y control, sumaba otros 180 millones. El equipamiento de soporte, los sistemas de radar y las municiones destruidas añadían 85 millones adicionales. El total del daño material directo excedía a los 685 millones de $. Pero el impacto estratégico era incluso más significativo que el costo financiero. Venezuela había perdido su capacidad de proyectar poder aéreo no tripulado de largo alcance en la región. Los planes para operaciones de drones contra objetivos en países vecinos habían sido efectivamente cancelados, y la demostración de que Estados Unidos podía y atacaría preventivamente tales amenazas enviaría un mensaje claro a otros actores regionales que pudieran estar considerando capacidades similares. Para Estados Unidos, la operación representaba una validación de doctrinas de ataque de precisión preventivo. Los 4 F-16 volando una misión de aproximadamente 4 horas, con reabastecimiento aéreo no requerido debido a la cuidadosa planificación de combustible, habían eliminado una amenaza significativa con 0 pérdidas propias y crucialmente con 0 víctimas civiles confirmadas. La precisión de las armas guiadas había permitido discriminar entre objetivos militares legítimos y estructuras potencialmente civiles en el área. La integración de inteligencia, planificación táctica, ejecución de pilotos altamente entrenados y apoyo de guerra electrónica había resultado en una operación que los analistas militares estudiarían durante años como ejemplo de poder aéreo aplicado efectivamente. Sin embargo, las implicaciones más amplias de la operación resonarían en los círculos diplomáticos y militares durante meses.
Venezuela protestó vigorosamente ante las Naciones Unidas, caracterizando el ataque como una violación flagrante de su soberanía. Estados Unidos justificó la acción como defensa preventiva legítima contra una amenaza inminente a sus intereses nacionales y a la estabilidad regional. Aliados regionales de Estados Unidos expresaron apoyo discreto, aliviados de que una capacidad que percibían como desestabilizadora hubiera sido eliminada. Adversarios de Estados Unidos denunciaron la acción como agresión imperialista y analistas neutrales debatieron los precedentes legales y las implicaciones para el derecho internacional. Lo que no se debatía, sin embargo, era la efectividad táctica de la operación. Richardson y su equipo habían demostrado que pilotos altamente entrenados, operando plataformas como el F-16, que aunque ya tenía décadas de servicio, continuaba siendo extremadamente capaz cuando se actualizaba con aviónica moderna. Podían penetrar defensas aéreas sofisticadas, destruir objetivos protegidos con precisión quirúrgica y extraerse exitosamente, incluso frente a cazas enemigos persiguiéndolos. Era un testimonio tanto de la tecnología como, más importante, del entrenamiento, la planificación y la habilidad humana que transformaba esa tecnología en capacidad militar efectiva. En los días siguientes a la operación, Richardson y los otros pilotos retomaron sus rotaciones normales participando en ejercicios de entrenamiento, misiones de patrulla de rutina y sesiones de briefing. Pero la misión sobre Venezuela permanecería con ellos. Una experiencia en ciencia que había probado sus habilidades en el crisol del combate real y les había recordado por qué habían elegido servir como pilotos de caza, no por la gloria o la emoción, aunque ciertamente había elementos de ambos, sino porque creían en proteger a su país y a sus aliados de amenazas emergentes, utilizando la herramienta más precisa y discriminante disponible: el poder aéreo aplicado con profesionalismo, restricción y precisión letal. Este análisis detallado del ataque estadounidense contra la base de drones venezolana ilustra la complejidad de las operaciones militares modernas, donde la tecnología, la inteligencia, la planificación meticulosa y la habilidad humana se combinan para lograr objetivos estratégicos. La capacidad de proyectar poder a distancias enormes, atacar con precisión y minimizar daños colaterales representa la evolución del arte de la guerra en el siglo XXI. Para aquellos interesados en comprender cómo se desarrollan realmente las operaciones militares contemporáneas, más allá de las representaciones simplificadas en medios populares, este tipo de análisis basado en capacidades documentadas públicamente ofrece perspectivas valiosas. Si este análisis profundo de tácticas y estrategias militares te resultó interesante e informativo, considera suscribirte al canal Alerta Global para más contenido similar. Déjanos un comentario sobre qué otros aspectos de operaciones militares te gustaría que exploráramos en futuros videos, y comparte este contenido con otras personas interesadas en entender la realidad de las operaciones militares modernas. Tu apoyo permite que continuemos produciendo análisis detallados y educativos sobre estos temas complejos pero fascinantes.